¿Quieres que hable? No. Listo. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Les saludamos desde Matehuala, San Luis Potosí, para llevar a cabo nuestro tercer programa hoy en esta noche. Esperamos en Dios que algunos de nuestros hermanos hayan visto el link y estén conectados para así juntos deleitarnos en esta hora de la noche en la palabra de nuestro Dios. Así que de algunos de nuestros hermanos que veo y han preguntado en el inicio de este tercer programa, vaya por ahí, por favor, para que ellos me señalen, me digan qué tal se está escuchando el audio, ya que la semana pasada tuvimos problemas con el audio, se cortaba, se iba y luego tardaba en regresar. Así que por eso mismo pedimos por allí a los hermanos que nos han estado escuchando, hagan el favor de enviarnos un inbox para así darnos cuenta de cómo nos estamos oyendo al aire. Si realmente la señal, la voz más bien, está llegando de una manera clara y transparente, para que así juntos nos gocemos escuchando la palabra de nuestro Dios. Y pues con todo respeto enviamos saludos a cada uno de nuestros hermanos que ya en esta noche se han conectado, a nuestro hermano que le vemos conectado, nuestro hermano José Medina, desde Managua, Nicaragua. También enviamos saludos a nuestro hermano Enrique Nava, que él también está al pendiente y vemos que él está conectado. También saludamos a nuestro hermano Miguel Ángel Monluy, que lo miramos que también ya está conectado, y a nuestro hermano Clemente Castorena allá en Tennessee. Saludos, perdón, a cada uno de nuestros hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, hermanos, pues le vamos a dar inicio al tema de esta hora de la tarde, pero antes de iniciar con el tema vamos a ponernos en manos de Dios en oración. Vamos a ir a Dios en oración para que sea Él quien nos bendiga, nos ayude en el tema que estaremos exponiendo en esta hora de la noche. Sagrado Padre, en esta tarde le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos ha dado. Gracias por que nos ha cuidado durante el transcurso de este día. Ha cuidado de todos y de cada uno quienes integran este hogar, y sabemos que también ha cuidado de cada uno de nuestros hermanos en el vasto mundo.
Ahora nuestro Dios, nos disponemos a meditar en su palabra en esta noche y pedimos que sea usted quien nos guíe, nos dé la sabiduría que necesitamos para así juntos poder, nuestro Dios, gozarnos estudiando su bendita palabra. Bendíganos así como estamos y bendiga a quienes van a escuchar este mensaje, y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerden que la Iglesia de Cristo nos encontramos aquí en la ciudad de Matehuala. Nos encontramos en la calle Independencia 1408. Nuestros días de reunión son los domingos. Nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día. También tenemos reunión por la tarde de 7 a 8. Y entre semana tenemos reunión lo que son los miércoles y los viernes de 7 a 8. Así de que la Iglesia del Señor tiene ya tiempo de haberse establecido aquí en este lugar. Estamos trabajando para la honra y la gloria a nuestro Dios. Su servidor o su predicador es el hermano que en este momento está transmitiendo este programa, el hermano Margarito Lucio. Y pues bien, ahora que ya hemos dado información sobre dónde nos encontramos ubicados y dónde puede usted venir a adorar con nosotros aquí en la ciudad de Matehuala, una ciudad grande, más de 150,000 personas, y puede venir y usted y adorar con la Iglesia de Cristo que se encuentra establecida aquí en este lugar. Así que, pues, para no restarle más tiempo al tiempo, como dice alguien, no restarle más tiempo al tiempo, pues vamos a entrar al tema que habíamos anunciado allí en el link. Anunciamos el tema que en esta tarde quiero compartir con cada uno de ustedes. Quiero decirles, hermanos, quienes nos sintonizan en esta hora de la tarde, que el crecimiento es algo deseado en todo ser humano. Si alguien tiene un negocio, su meta es crecer. Nadie se quiere quedar estancado y busca todo lo que está a su alcance, toda la tecnología disponible para poder salir adelante con el negocio que tiene. En la familia, si alguien tiene hijos, su anhelo es que crezcan sanos y fuertes. Pues en fin, nadie quiere quedarse estancado. Busca y usa todo lo que está al alcance para lograr el crecimiento, ya sea en un negocio o ya sea dentro de la familia. Entrando al plano espiritual, en la Iglesia del Señor no es la excepción. Debemos de luchar para que en cada una de las congregaciones donde estamos predicando la palabra de Dios haya crecimiento. Crecimiento en lo personal, crecimiento en lo social, crecimiento en lo congregacional. Hace algunos meses se nos invitó a traer un tema sobre el crecimiento del cristiano. Y de este tema del crecimiento del cristiano se me encomendaron 3 temas. El crecimiento del cristiano en lo individual, el crecimiento del cristiano en lo social y el crecimiento del cristiano en lo congregacional. Así que, amados hermanos, lo que veo en muchos lugares de la Iglesia del Señor es un enfoque más a lo material que a lo espiritual. Pero qué bueno que han logrado ese crecimiento material. Pero ¿qué del crecimiento
individual. Muchas iglesias de hoy se están muriendo y esto es a causa de que no hay crecimiento. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Hermanos, les invito a que juntos consideremos este tema, el crecimiento del cristiano, pero lo vamos a ver el primer tema en lo individual. Y para ello, quiero invitarles a que me acompañen a la lectura que es clave para este tema. Efesios capítulo 4, versículo número 15. Dice así Efesios capítulo 4, versículo número 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pues bien, de este texto vamos a extraer nuestro primer tema para esta noche, el crecimiento del cristiano, y vamos a verlo, hermanos, en el aspecto individual, el crecimiento del cristiano en lo individual. Y para ello voy a desarrollar este tema en tres asuntos o tres preguntas que me van a servir para el desarrollo de este tema en esta hora de la noche. El crecimiento del cristiano en lo individual. Y la primera pregunta que nos haremos es, ¿cómo crecer individualmente? Ese es el asunto número uno a considerar en esta hora de la noche. ¿Cómo crecer individualmente? Hermanos, nosotros queremos ver crecimiento. Nosotros queremos ver que las congregaciones o el lugar donde nosotros estamos predicando la palabra de nuestro Dios crezca. Queremos ver que haya allí ese crecimiento. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, crecer nosotros individualmente. Si nosotros queremos que la iglesia del Señor crezca, tengo que empezar por mí mismo. Tengo que empezar por mí mismo. El crecimiento del cristiano en lo individual, ¿cómo crecer individualmente? Crecemos individualmente a través del estudio de la palabra de Dios. Esa es una de las maneras, hermanos, de las que su servidor encuentro y veo, hermanos, propicio, necesario, inclusive es bíblico. La palabra de Dios así nos dice, hermanos, de que para poder el crecimiento del cristiano se logra o se da, hermanos, a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Allá en el Antiguo Testamento encontramos palabras, hermanos, o textos que hacen alusión a este asunto. Por ejemplo, en Josué, en el capítulo 1 y en el versículo número 8 en adelante dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas a todo conforme lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se fijó lo que dice la Sagrada Escritura hablando acerca del crecimiento? A ellos se les dijo que no se deberían de apartar de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley. Así que el crecimiento del cristiano en lo individual, ¿cómo crecer individualmente? A través del estudio de la palabra de Dios. Inclusive el salmista en el capítulo 1 y en el versículo 1 y 2 también nos dice que hay bendiciones para todo aquel
que lee la Sagrada Escritura, para aquel que lee la palabra de nuestro Dios. Por eso allá en el Salmos capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley de Dios, pues en ella medita de día y de noche. Bien, pues ahí encontramos bien claramente por medio de la Sagrada Escritura cómo crecer individualmente. ¿Cómo crecer individualmente? A través del estudio de la palabra de Dios. Muchas de las veces olvidamos, hermanos, que es necesario escudriñar las Escrituras cada día. Pensamos, o muchos piensan, que con el simple hecho de reunirse en la mañana y por la tarde el domingo, y entre semanas, si se congrega el miércoles, muchos creen que lo que han estudiado durante el domingo y durante el miércoles es suficiente para su espíritu. Creen que con esa enseñanza que han recibido, su espíritu se ha alimentado para toda la semana. Bien sabemos, hermanos, que en lo físico, el alimento que nosotros consumimos, el alimento material, no lo consumimos el domingo para volverlo a consumir el miércoles o inclusive hasta el siguiente domingo. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a cabo los alimentos a la hora, hermanos, que ustedes tienen en su hogar, la manera en cual ustedes comen, o la manera que también ya le ha señalado el médico, porque muchos de los que nos encontramos ya enfermos o aquellos que se nos han diagnosticado a una edad temprana la famosa diabetes, pues ya nosotros ya no nos ponemos la hora, hermanos, ya no nos ponemos la hora para comer, sino que ahora es el médico quien nos dice coma a estas horas, a estos momentos, y pues bien, pues tenemos que sujetarnos a ese horario, porque de lo contrario se nos desestabiliza el azúcar y empezamos a tener problemas. Así es, hermanos, en la vida del cristiano. No solamente tenemos por qué, no solamente alimentarnos el domingo y el miércoles y hasta nuevo aviso. No, hermanos, el cristiano debe de alimentarse con la palabra de Dios diariamente. Así de que, hablando acerca del crecimiento del cristiano, el crecimiento individual, ¿cómo crecer individualmente? A través, usted ya sabe que debe de estudiar la palabra de Dios. Es a través del estudio de la palabra de Dios como usted logrará el crecimiento individual. Pero alguien preguntará, ¿cómo? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Yo sé, hermanos, que hay hermanos, yo sé que hay hermanos que diariamente, hermanos, estudian la palabra de nuestro Dios. Diariamente, hermanos, estudian porciones. Inclusive, hermanos, hemos conocido a hermanos que llevan un estudio sistemático, hermanos, y lo están estudiando la Biblia, la palabra de nuestro Dios diariamente. Tienen un plan de estudio bien estipulado, pero la pregunta es ¿cómo estudiar la palabra de Dios? Ojalá que estos breves reseñas que vamos a mencionar le ayuden a usted en cuanto al crecimiento en lo individual. Dice Esdras capítulo 7 versículo número 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Acuérdese que estamos viendo el tema el crecimiento del cristiano y lo estamos viendo desde el punto de vista en lo individual, que es nuestro primer tema.
Y estamos dentro de la primera pregunta: ¿cómo crecer individualmente? ¿Cómo crecer individualmente? A través del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Para estudiar la palabra de Dios, Esdras nos dice que debemos de preparar nuestro corazón para la palabra. Nuestro corazón tiene que estar preparado para estudiar la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces, hermanos, a veces no tenemos nuestro corazón preparado para recibir la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces, a veces nosotros decimos: ay, si yo tanto que estudio, tanto que leo, ¿y por qué no aprendo? ¿Por qué no se me queda nada de las cosas de Dios? Pues hay muchos, hermanos, hay muchas cosas, hay muchas distracciones, podemos mencionarlo, factores, hermanos, que incluyen y que no dejan, hermanos, que haya una concentración en cuanto al estudio de la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces a mí me gusta a veces estudiar más ya después, no muy altas horas de la noche, pero me gusta estudiar ya después de las 11 de la noche, que ya mi familia, mis hijos han ido a dormir, aunque tengo el lugar propio para donde estudiar. Y pues es un momento, hermanos, en el cual hay mucho silencio, en el cual hay pues esa calma, hermanos, y es cuando se puede estudiar la palabra de Dios y existe, hermanos, esa concentración, para que así, hermanos, se nos quede más acerca de la palabra de nuestro Dios. Porque cuando hay muchas distracciones, hermanos, pues no hay una concentración. Y así podemos leer y no vamos a entender lo que estamos ahí, hermanos, estudiando. Así de que ¿cómo estudiar la palabra de Dios? Preparando nuestro corazón para la palabra. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Estudiándola con una actitud correcta. Tenemos que tener, hermanos, una actitud correcta cuando nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Por eso dice allá en Salmos, capítulo número 119, y en el versículo número 97 dice la Sagrada Escritura: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Cómo estudiar entonces la palabra de Dios? Debemos de estudiarla con una actitud correcta. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Deseándola como nuestro alimento. A veces nosotros, hermanos, en nuestro cuerpo físico tenemos ese grande deseo intenso, hermanos, de un alimento, y más de los que se preparan acá también, ¿verdad?, en México. No estoy subestimando todos los alimentos de donde hay lugares que hay hermanos que me están escuchando, pues cada quien tiene su platillo favorito, pero en México, hermanos, los que nos escuchan y que no están en México y están en otro lugar, aquí hay alimento, hermanos, el cual es muy, muy deseado, hermanos, el cual cuando si uno que sale fuera de su país y dura tal vez una semana, viene, hermanos, con ese deseo de probar nuevamente sus alimentos. Bien, pues como no estoy dando una cátedra acerca de gastronomía, pero ponemos este ejemplo, hermanos, acerca de los alimentos. Así de que, ¿cómo estudiar la palabra de Dios? Bueno, así como deseamos, hermanos, el alimento físico, así debemos desearla como nuestro alimento. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, yo no sé si usted se fijó en este texto, pero mire, habla acerca de la palabra desear. Debemos de desear la palabra de Dios. Así como deseamos el alimento físico, debemos de desear también la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios?
recibiéndola con toda solicitud, tal como lo hicieron los de Hechos, capítulo 17, versículo 11, considerándola más que nuestra comida. En Job, capítulo 23, versículo número 12, dice Job que él consideraba la palabra de Dios mucho más que la comida. Fíjese que una de las cosas que el ser humano mira como bien importantísimo, y a veces decimos, es que tengo que comer, es que tengo que comer, tenemos que comer, y no nos detenemos, hermanos, no nos detenemos. Hay quienes se ponen en su cara roja, hay quienes se ponen hasta nerviosos, se ponen, hermanos, en diferentes actitudes o posturas, hermanos, porque decimos, es que tenemos que comer. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, es que tenemos que alimentarnos espiritualmente, es que no puedo faltar porque tengo que alimentarme espiritualmente. Hasta ahorita creo que en este tiempo, hermanos, que tengo como cristiano, no he escuchado a alguien que haga así o que se exprese así, de esa manera. El crecimiento del cristiano, el crecimiento individual. Ese es lo que estamos viendo, el primer tema. Estamos hablando del crecimiento del cristiano, pero lo estamos viendo a nivel individual, a nivel de mi persona. ¿Cómo crecer individualmente? A través de añadir a nuestra fe virtudes cristianas. En segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en verso 5 hasta el verso 11, aquí habla acerca de las 7 cualidades divinas o las 7 virtudes divinas que nosotros debemos de añadir a nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas virtudes? El apóstol Pedro empieza diciendo, por esta misma razón. Pedro nos introduce en este verso y nos está recordando a los lectores que dado a que nosotros hemos escapado de la corrupción en el mundo en conexión con la concupiscencia y estamos participando de la naturaleza divina, debemos poner toda diligencia en el asunto de añadir las 7 cualidades divinas para nuestro crecimiento en lo individual, para nuestro crecimiento espiritual en lo individual. Por eso el apóstol Pablo menciona un verbo, dice, poniendo toda diligencia. La palabra poniendo en griego significa introducir al lado de, introducir algo al lado de. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo es que Dios ha hecho su parte en el versos 3 y 4 y ahora le corresponde al hombre hacer la suya, que es suplir las cualidades habiendo puesta toda diligencia al lado de lo que Dios ha hecho. Ya Dios ha hecho algo, Dios ya ha hecho todo lo suficiente, Dios ya ha hecho, de hecho, más bien todo lo que nosotros necesitamos. Ahora a nosotros nos toca poner de nuestra parte. Por eso señala el apóstol Pedro el verbo añadir. Añadir, según nuestra versión, no lleva también la idea de la palabra griega como lo hace suplir o suministrar. Entonces, añadir, dice lo que nosotros tenemos que añadir. El cristiano debe de ir desarrollándose, conociendo más y más de la voluntad revelada de nuestro Dios. El que no va creciendo en esto no se salvará. Nunca debe la persona contentarse con lo que ya ha aprendido de la Biblia, sino todo lo contrario, debe de tratar llegar a ser más y más alumno maduro de ella. Y así es como nosotros crecemos individualmente. El crecimiento del cristiano en lo individual. ¿Cómo crecer individualmente? A través de añadir a nuestra fe virtudes
cristianas. Dice la Sagrada Escritura que al conocimiento hay que agregarle dominio propio. La palabra dominio propio en otras versiones dice gobierno de sí mismo. Otra versión lo llama como moderación, templanza. La Nueva Versión Internacional dice dominio de sí mismo. Otra de las cosas que debemos de añadir es paciencia. Paciencia incluye la idea de una resistencia positiva a los males y una perseverancia al sufrirlos. La paciencia también se describe como la capacidad de soportar los problemas fielmente. Y es que, hermanos, se nos van a venir los problemas, se nos van a venir las dificultades. Y si nosotros no añadimos las 7 virtudes a nuestra vida cristiana, créanmelo, hermano, créanmelo, que si alguien no lo está haciendo, fácilmente se va a desanimar, va a renegar de Dios, lo va a abandonar y va a decir, qué difícil es el camino del cristiano, qué difícil es servir a Dios. Ya cuando alguien empieza a expresarse así de esa manera, es que no está haciendo o no está añadiendo estas virtudes, estas 7 cualidades divinas a su crecimiento individual. Piedad. La palabra piedad. Piedad es reverencia humilde y profundo cariño a Dios. Una persona piadosa es sumamente reverente y le tiene ese grande, profundo cariño y respeto a nuestro Dios. El amor fraternal. El amor fraternal es el amor entre hermanos. Puesto que Dios es nuestro Padre, sus hijos son nuestros hermanos. Cuando hay amor fraternal entre hermanos, no hay desavenencias, no hay contiendas, hay unidad y hay un ambiente de paz y de tranquilidad en la iglesia del Señor. Pero cuando no se trabaja en esta cualidad, no hay amor. Y lo que hay en la iglesia es un caos. Lo que hay en la iglesia es una frialdad. Se adora a Dios, se canta a Dios, se cumple con lo que Él dice y muchos ni se saludan. Cuando acuerdan, los andan buscando y ya nomás se escuchó allá afuera que se prendió el motor del carro y ya arrancó y ya se fue. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, hay que añadir estas 7 cualidades divinas a nuestra vida para nuestro crecimiento en lo individual. Amor. El amor es un afecto cariñoso para con los hermanos. El amor no solo es para con los hermanos, sino que para con todos los hombres. El amor es la corona y joya de todas las gracias. El crecimiento del cristiano. ¿Cómo crecer individualmente? Hasta este momento, hermanos, hemos visto este asunto, hermanos, o este primer asunto, cómo crecer individualmente. Ahora, número 2, ¿para qué crecer? Es una pregunta. ¿Para qué crecer individualmente? ¿Debo yo de crecer individualmente? Alguien dirá, el hermano hace mucha insistencia en crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Para qué crecer individualmente? Ya sabemos que el apóstol Pablo lo dijo a los cristianos, hermanos. Dice allá a los Corintios, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento, pero nosotros no tenemos por qué quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo en nuestra vida.
en nuestra vida espiritual. Todo lo queremos facilito. Muchos quieren acostarse pecadores y levantarse santos. Eso no se va a lograr nunca. Tenemos que poner de nuestra parte. ¿Para qué crecer individualmente? Para no ser arrastrados por el error. Efesios 4:14 nos dice la Sagrada Escritura que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por toda doquiera doctrina de hombres que con estratagema emplean con astucia, fíjese, con astucia el engaño para llevarse cautivas esas almas al error. ¿Para qué crecer individualmente? Para no ser arrastrados por el error. Se necesita, hermanos, que cada miembro en la iglesia crezca en amor, crezca en conocimiento, crezca en fe, crezca en santidad y sobre todo crezca en la perfección también de la unidad. ¿Para qué crecer individualmente? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Efesios capítulo 6 dice la Biblia en el verso 10 que debemos nosotros vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás nos está acechando y está buscando el momento de atacar. Y si el cristiano no está presto, no está velando por su salvación, van a ser grandes los desastres que el enemigo hará en cada uno de nosotros. ¿Qué son las acechanzas del diablo? La palabra significa engaño o artificio que se hace para perjudicar a otro. Eso es una definición de lo que dice el diccionario Larus, hablando acerca de la palabra engañar o de la palabra acechar. Pero encontramos, hermanos, cómo acecha el enemigo, cómo acecha el diablo. El diablo acecha, fíjese cómo acecha, mezcla el error con la verdad para que sea más plausible. Y lo vemos en Génesis 3. Cita textos bíblicos, pero torcidos para enseñar el error. Aparece como ángel de luz y presenta a sus ministros como ministros de justicia y como apóstoles de Cristo. Y siembra cizaña en el trigo. Esa es una de las maneras como el diablo nos acecha. ¿Para qué crecer individualmente? Hemos dicho, para no ser arrastrados por el error, para estar firme contra las acechanzas del diablo, pero también ¿sabe para qué? Para no quedarnos niños espiritualmente hablando. En la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo les escribió a estos hermanos, los exhortó y les dice que ellos, que habiendo entre ellos pleitos, celos, iras, contiendas y todas esas cosas, ellos estaban actuando como niños en Cristo. De manera, hermanos, que yo no pude hablaros a vosotros como espirituales, sino como a niños en Cristo. En Cristo os di a beber leche y no viandas. No pudo suministrarles, hermanos, una enseñanza profunda porque estos hermanos se habían quedado niños espiritualmente. Así de que hablando del crecimiento del cristiano, hermanos, el crecimiento del cristiano en lo individual, hermanos, ¿para qué crecer individualmente? Para no quedarnos niños espiritualmente. Y tristemente, hermanos, les diré que los niños espirituales en la iglesia, que ya tienen muchos años, hermanos, son los que a veces están causando muchos más, hermanos, problemas porque no han crecido, hermanos, espiritualmente. Y tenemos, hermanos, un último asunto porque ya el tiempo, el factor tiempo se nos está terminando.
El crecimiento del cristiano, estamos hablando acerca de crecimiento, el crecimiento del cristiano hasta este momento, estamos viendo nuestro primer tema, lo hemos dividido en 3, el crecimiento del cristiano en lo individual es el tema, en lo individual, y hemos analizado dos preguntas: cómo crecer individualmente, para qué crecer individualmente y por último, ¿en qué crecer individualmente? Yo sé que hay muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando y necesitan escuchar esto. En el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Qué conocer acerca de las Escrituras? Su autor, su contenido. Eso es lo que se necesita también en el crecimiento individual. Recuerde que la Biblia contiene Antiguo y Nuevo Testamento con sus 66 libros en total. Necesita conocer sus propósitos. La Biblia alumbra, perfecciona, salva, liberta, nos hace sabios y nos purifica. Esos son los propósitos. Eso es en lo que debemos de crecer individualmente, en los propósitos que tiene la Biblia para cada uno de nosotros y para aquellos que no están dentro de Cristo. En el conocimiento también del plan de salvación, hermanos. Hay muchos hermanos que tristemente les preguntamos, a ver, hermano, ¿cuál es el plan de salvación? Y dicen, ya se me olvidó. No se acuerdan cuál es el plan de salvación. Necesitamos, hermanos, hacer énfasis en ello. Crecer, hermanos, individualmente en el conocimiento del plan de salvación. Recuerde que la persona debe de oír el Evangelio de Cristo. La persona debe de creer el Evangelio. La persona debe de arrepentirse de sus pecados. La persona debe de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Y por último, la persona debe de ser sumergido en agua para perdón de los pecados. Aquel que aún no es cristiano, esto es lo que tiene que hacer. Debemos de crecer también en el conocimiento, hermanos, de la adoración. Recuerden y recordemos que la iglesia adora a Dios conforme al patrón bíblico revelado en el Nuevo Testamento. La iglesia adora en espíritu y en verdad, Juan 4:23. La iglesia se reúne y canta a Dios sin el uso de instrumentos musicales, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. La iglesia ora al Padre en el nombre de Jesucristo, Juan 14:13 y 14. La iglesia se reúne y observa la cena del Señor cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, Hechos 27. Y la iglesia ofrenda cada primer día de la semana. Primera a los Corintios, capítulo 16. Debemos de crecer, hermanos. Debemos de crecer. ¿En qué crecer individualmente? En el conocimiento de la adoración. Debemos de conocer bien, hermanos, cómo nosotros adoramos, hermanos, a nuestro Dios conforme al patrón bíblico revelado en el Nuevo Testamento. ¿En qué crecer? O como estamos viendo, hermano, la pregunta, ¿en qué crecer individualmente? Debemos de crecer individualmente en el conocimiento acerca de Dios. ¿Qué conocer acerca de Dios? Su existencia, hermanos. La existencia de Dios la podemos probar por medio de su creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Los cielos nos cuentan la gloria de Dios y las obras y todo, hermanos, todo lo que Dios hizo, dice el Salmo, todo lo que está en el firmamento, está anunciando, hermanos, la obra de sus manos, Salmos 19:1. ¿Qué conocer acerca de Dios? Su existencia. La existencia de Dios se puede probar por medio del diseño de la creación. La tierra muestra un diseño en la manera que ha sido creada y por ende esto demanda un diseñador, el cual es Dios. ¿Qué conocer acerca de Dios? Sus atributos, hermanos, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Su omnipresencia significa que Él está en todas partes y en todo lugar. Salmo 139. Su omnisciencia significa que Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras son conocidas para Dios
todas sus obras desde el comienzo del mundo. Por eso dice, cuán abarcador es el conocimiento de Dios. Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Juan 2:17. Y Job dijo, porque él mira hasta los fines de la tierra. Job capítulo 28, versículo 29. Hablando de las estrellas, Isaías dijo, él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Isaías 40:26. Dios conoce el universo, hermanos, en su plena totalidad. Su omnipotencia significa que Él es todopoderoso. Cuando Abraham tenía 90 años, Dios le dijo, yo soy el todopoderoso. Génesis 17:1. Y el poder de Dios, hermanos, el más obvio de sus atributos. Para Dios, todo es posible. Lo dice Mateo 19:26, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús, le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Los milagros dan crédito del grandiosísimo poder de Dios. Él pudo impedir que el fuego hiciera daño a Sadrach, Mesach y Abednego. Pudo dividir el mar rojo, hacer que una hacha flotara sobre el mar y mucho más. Su misericordia, su paciencia, su amor, su generosidad, su justicia, su amor, su santidad es lo que nosotros, hermanos, necesitamos conocer acerca de Dios. Hermanos, como ustedes pueden ver, el crecimiento en lo individual es muy esencial. Por todo lo que hemos visto del por qué crecer individualmente y todo lo que concierne a este tema en lo que nosotros debemos de crecer. Si nosotros deseamos ver que la iglesia crezca en número, en lo congregacional, espiritual, que realmente sea una iglesia espiritual, una iglesia madura, lo que tenemos que hacer es primero crecer nosotros en nuestra persona y así tendremos las armas suficientes para combatir el error firmemente y ganar aquellas almas que están cautivas en el lazo del enemigo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Queremos, hermanos, que la iglesia crezca y estamos enviando soldados al campo. Estamos llevando hermanos que nos ayuden a compartir la palabra, el evangelismo personal y para traer almas. Pero hermanos, ¿cómo los estamos enviando? Los estamos enviando sin armas. Necesitamos, hermanos, nutrirlos con la palabra de verdad y de justicia. Hermanos, pues bien, gracias por sintonizarnos en esta hora de la tarde, en este tema, hermanos, que hemos compartido acerca de el crecimiento del cristiano. Es el tema general y vimos nuestro primer tema en lo individual. Lo subdividimos en 3 temas y vimos el primer tema, que es que nosotros, hermanos, debemos y es nuestro deber crecer en lo individual. Muchas gracias a aquellos hermanos que se han conectado y que nos han sintonizado. Enviamos un saludo a nuestro hermano Jorge Pérez, que estuvo al pendiente también conectado. A nuestro hermano Mendieta también le enviamos saludos. A nuestro hermano Enrique Nava y su familia también, quien estuvo presente escuchando este tema y nos escucha allá en San Luis. Desde aquí, desde Matehuala, le enviamos nuestros sinceros a nuestro hermano, a su familia, a sus hijos, a Jimena. Un saludo a Jimena, ojalá que nos esté escuchando Jimenita. Enviamos saludos a Jimena y a cada uno de los que integran su familia. Pues bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos hasta el próximo lunes para continuar con un tema más. Gracias y que Dios les guarde.